¿Qué pasa, Grook? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, simplemente decirte que este es el tercer vídeo de una serie de 3 vídeos hablando sobre la arroba media y los breakpoints. En el primer vídeo estuvimos hablando sobre toda la teoría de breakpoints y en el segundo sobre toda la teoría de la arroba media. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver todo a nivel de código, es decir, duda a duda y paso a paso cómo vamos a hacer responsive design en CSS y HTML. Así que vamos a darle. Vamos a comenzar primero viendo cómo funciona y cómo se escribe el arroba media. Normalmente cuando estamos en CSS solemos tener un elemento, es decir, tenemos un selector que apunta hacia un elemento, el cual tiene una propiedad. Vamos a suponer, por ejemplo, que el selector tiene la propiedad de color black. ¿Qué va a ocurrir? Una de las cosas que ocurre es cómo se escribe el media. Habitualmente, cuando escribimos el media, debemos de tener en cuenta que primero se pone arroba media, abro y cierro llaves, y después escribimos diferentes media types y breakpoints. Si quieres conocer todo esto, tienes el vídeo teórico que te lo dejo justo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero, después de poner arroba media, lo habitual es poner la palabra screen, que es un media type, después utilizar un combinador como AND y por último poner un breakpoint. Ojo, este breakpoint que acabo de poner no es real, simplemente es algo teórico para que lo veas de forma más sencilla. Por otro lado, cuando ya tenemos el arroba media escrito, dentro colocaremos el selector y la propiedad que queremos que cambie. Preguntas que suelen ser bastante habituales cuando estamos hablando de la arroba media, por un lado ¿es obligatoria la palabra screen? Bien, la respuesta a esto es que no. De hecho, nosotros podemos poner arroba media, no tenemos por qué definir el media type, que si veis el vídeo teórico sabremos que realmente viene de hace un montón de años y que existen otros media type como print o braille, que ese está en desuso. Y directamente podríamos poner el breakpoint ahorrándonos poner screen and. Por lo tanto, dentro volveríamos a colocar el selector con esa propiedad que queremos que cambie. También debemos de tener en cuenta otra cosa bastante importante y es que ¿se puede poner dentro del arroba media cualquier propiedad? Por supuesto, es decir, si nosotros queremos coger un arroba media con su respectivo o sus respectivos breakpoints, como ahora veremos, dentro podemos poner el selector que queramos y la propiedad que queramos, por ejemplo color, por ejemplo un width, podríamos cambiar un background, podríamos poner un position o también, por ejemplo, podríamos cambiar en este caso el transform scale. Es decir, que dentro de la arroba media podríamos hacer lo que quisiéramos. Bien, ahora ya sabemos cómo se escribe la arroba media, pero ¿qué ocurre con los breakpoints? ¿Se pueden combinar? ¿Cuántas formas de combinación existen? Bien, antes de nada, ¿cómo podemos combinar breakpoints? Bien, la solución es bastante sencilla. Primero, nosotros vamos a tener un selector, por ejemplo, un elemento cuya propiedad color es black. Después, lo que vamos a decir es, vamos a configurar un arroba media con un solo breakpoint. En este caso, le vamos a decir arroba media screen, que recuerda, no es obligatorio. Después, and, y vamos a poner un breakpoint, como podría ser max width 768 píxeles. Si no sabes el por qué estoy poniendo esta medida, te recomiendo que también te veas el vídeo de los breakpoints que tienes aquí arriba y abajo en la descripción. Dentro de este arroba media, directamente ya podemos poner punto elemento y después la propiedad que queremos que cambie. Por otro lado, debemos de tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, que también podemos añadir más de un breakpoint de resolución. Por ejemplo, podríamos poner arroba media screen, and, y podríamos poner un primer breakpoint, como podría ser min width 480, and, otra vez otro combinador, max width 768 píxeles. De tal manera que dentro ponemos un elemento y la propiedad que queremos que cambie. Lo que estaríamos haciendo con este breakpoint, en este caso sería colocar un rango en el cual solo va a cambiar las propiedades. Es decir, que esta propiedad solo va a cambiar de 480 a 768. Y, por ejemplo, no funcionaría en móviles de muy pequeñitos, de, por ejemplo, menos de 360 píxeles. Así que, ¿qué ocurre además si queremos combinar o queremos utilizar breakpoints de dispositivo? Cuando hablamos de breakpoints de dispositivo, sería arroba media screen and, por ejemplo, orientation landscape, es decir, que estamos configurando un arroba media, simplemente una pequeña línea, para cuando el móvil, por ejemplo, esté, en este caso, horizontal. Y dentro podríamos poner, como siempre, cualquier propiedad. Lo que pasa es que podríamos configurarlo poniéndole and max width. Es decir, que aquí estoy configurando un breakpoint de dispositivo, Orientation Landscape, junto a un breakpoint de resolución, como podría ser max width 768. Y como bien he comentado antes, dentro ya podríamos poner el selector que queramos con la propiedad que queramos.
Además de esto, también podríamos, por ejemplo, configurar nuestra página para el Dark Mode utilizando un breakpoint de dispositivo. Es decir, que podríamos poner @mediascreen and prefers color scheme dark y dentro podríamos poner el selector con esa propiedad que queremos que cambie solo cuando el ordenador o cuando el móvil cambien o tengan configurado el modo oscuro por parte del usuario. Ahora, una cosa bastante importante que debes de tener en cuenta es que habitualmente lo que te acabo de enseñar, el cómo se escriben los @media, a nivel de desarrollo, digamos que existen como dos posibilidades que son las más habituales, es decir, dos formas que los maquetadores utilizan, en este caso, el responsive. Comenzamos. En estas dos formas de maquetar responsive, digamos que la primera de ellas es un @media y muchos selectores dentro. Y la segunda forma sería un @media por selector. Te lo explico. Vamos a comenzar primero con un @media que tenga muchos selectores dentro. De hecho, esta técnicamente sería la forma recomendada. Por ejemplo, yo tengo un elemento, un selector con una propiedad, tengo otro elemento diferente con otra propiedad o con otras propiedades, y tengo un tercer elemento con otra propiedad o con otras propiedades. Algo que va a ocurrir es que yo puedo poner un @media, por ejemplo, @mediascreen and maxwidth 768, y dentro escribir todos los selectores. Es decir, que dentro de este @media tenemos muchos selectores dentro. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tuviésemos otro @media, simplemente haríamos de nuevo el segundo @media y añadiríamos dentro tanto el elemento 1 como el elemento 2 como el elemento 3. Es decir, hay una forma de maquetar que utilizan algunos desarrolladores y algunas desarrolladoras, que es dentro de un solo @media meter todos los selectores posibles. Esta teóricamente sería la versión más recomendada. ¿Por qué razón? En principio, por optimizar CSS, ya que de esta manera no repetiríamos @media 20 veces y técnicamente nuestro CSS acabaría con menos caracteres, lo que implica mejor optimización, en este caso, del CSS. Por supuesto, ten en cuenta que también podríamos tener en este caso un @media con múltiples breakpoints, por ejemplo, @mediascreen and minwidth 480 and maxwidth 768, y dentro tener todos los selectores que necesitemos. Es decir, que esta técnica no solo vale cuando tenemos un @media o con un breakpoint, sino que también vale cuando un @media tiene múltiples breakpoints. Ahora, ¿cuál es la segunda forma en este caso de maquetar? Bien, si la primera era un @media para muchos, con muchos selectores, en este caso vamos a tener un @media por selector. Es decir, ¿cómo se aplica esta técnica? Bien, cuando nosotros tenemos un solo elemento, por ejemplo con una propiedad, lo que hacemos es definir para el elemento 1, defino un @media, por ejemplo, screen and maxwidth 768. Por otro lado, dentro metemos el selector y le metemos la propiedad que queremos que cambie. Si ahora yo quiero añadir otro @media, simplemente vuelvo a escribir @mediascreen and maxwidth 768 y dentro el mismo selector con la propiedad que cambia. Claro, ¿qué ocurre? Que vamos a suponer que tengo un segundo elemento. Bueno, pues si tengo un segundo elemento con otra propiedad, vuelvo a escribir otra vez un @media que sería igual que el primero. Lo que ocurre es que solo dentro meto el selector 2. Es decir, técnicamente una de las cosas que estamos haciendo aquí, ¿cuál sería? Lo que estamos haciendo es configurar un @media para cada selector. Esta es otra técnica completamente diferente y, de hecho, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo quisiera añadir otro @media más? Pues tendríamos @mediascreen and, por ejemplo, maxwidth 768 y después elemento 2 con la propiedad que cambia. Por lo tanto, cuando hablamos a nivel de maquetación, recuerda que existen dos formas para maquetar. La primera forma de maquetar sería un @media con muchos selectores dentro. Teóricamente es la forma más recomendada. Por otro lado, también tendríamos un @media por selector. Es decir, que si tengo el elemento 1, pues voy a hacer un @media para ese elemento 1, uno o varios, y si tengo otro elemento diferente, crearé sus diferentes @medias. El siguiente punto es la tipografía responsive. Y aquí he puesto el emoji de un ojito, sobre todo para que tengáis muy claro que esto que voy a explicar ahora es algo que debemos de utilizar con mucha cautela. De hecho, yo no recomendaría utilizarlo, por ejemplo, en proyectos que vayan a ver muchas personas, ya que no es una propiedad 100% compatible con la gran mayoría de navegadores.
Pero, ¿qué es la tipografía responsive? Cuando hablamos de tipografía responsive, vamos a suponer que yo tengo un elemento y vamos a poner la propiedad de font size. Y lo que vamos a hacer es colocar la función de clamp. Clamp dentro va a tener tres posibles valores. El primer valor, en este caso, es el valor mínimo. ¿Cuál es el tamaño mínimo que va a tener una tipografía? En el segundo, lo que vamos a hacer es colocarle cuál es en porcentaje de la ventana, en VW, el tamaño de la tipografía. Es decir, que la tipografía no está definida en píxel, ni en EM, ni en REM, sino que es una medida porcentual, es decir, una medida en base al ancho de la ventana. Y para que no se termine de hacer excesivamente grande, le pondremos el tercer valor, que es la medida máxima. Piénsalo que es como un min width, width, max width. Lo que pasa que a nivel de tipografía, es decir, font size clamp, medida más pequeña, medida en porcentaje y medida máxima. Recuerda que para que el clamp funcione y no te dé problemas, la medida, en este caso en VW, la segunda medida, siempre tiene que ser en ese formato. Cuando hablamos de la medida mínima y la medida máxima, podríamos utilizar píxel o REM. Entonces, en este caso, lo habitual es utilizar REM para que nos dé el menor número de problemas posibles. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo funciona el responsive, pero cuando hablemos de Sass o, por ejemplo, de SCSS. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que es un mixin. Por cierto, cuando hablemos de mixins, si quieres saber todo sobre los mixins, te recomiendo que te pases también por el vídeo que te aparecerá por aquí arriba y abajo en la descripción. Pero en este caso, un mixin me sirve para ahorrar tener que escribir líneas de código. Si sabes de JavaScript, pues un mixin es como una función. Me permite agrupar un montón de instrucciones y ejecutarlas de una. Entonces, voy a definir un mixin para Sass, por ejemplo, @mixin media. Media es un nombre que yo le he puesto porque he querido, le podría haber puesto banana. Dentro de los paréntesis voy a definir en este caso un parámetro que es medida y el valor por defecto es 480 píxeles. Es decir, que si yo no escribo nada cuando utilice este media, el valor por defecto será 480 píxeles. Ahora verás bien qué significa esto. Cuando yo meto el mixin, lo que va a hacer el mixin es meter siempre un @media max width, por ejemplo, y la medida va a ser la medida por defecto de 480, es decir, va a ser el valor del parámetro $medida que he configurado en la línea justo superior. Y dentro de este mixin, por ejemplo, voy a poner @content. Ahora veremos qué significa el @content. Así que esto podría ser un mixin muy sencillo y que podríamos utilizar de forma rápida para hacer responsive design en Sass. ¿Pero cómo se aplica? Bien, para aplicarlo, primero tendríamos que colocar el elemento y la propiedad que va a tener ese elemento de forma normal. Y después, lo que haríamos sería decirle, vamos a añadir el @media solo para 480 píxeles como máximo. ¿Cómo se hace esto? Pues decimos @include media, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, y dentro de los paréntesis metemos el content. Es decir, dentro de los paréntesis metemos la propiedad que queremos que cambie. De tal manera que si estamos en Sass, ahora mismo le estaría aplicando este @media max width 480 píxeles y le estaría poniendo el color rojo. ¿Y cómo sabe que es 480 píxeles? Es decir, ¿por qué no hace falta poner el valor? Porque ya está configurado por defecto en el mixin. Es decir, si te fijas, aquí ya hemos puesto 480 píxeles. Por otro lado, también, si queremos aprovechar este @media para otra medida, podríamos hacerlo. Es decir, por ejemplo, podríamos añadir un @media para 720 píxeles como máximo. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues haríamos @include, pondríamos media y le ponemos el valor dentro de los paréntesis, por ejemplo, 720 píxeles, de tal manera que dentro le ponemos esa propiedad o esas propiedades que queremos que cambien. Entonces, ¿cómo se aplica en este caso Responsive Design dentro de HTML? Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar la etiqueta Picture y las imágenes, que técnicamente son los elementos que más podemos hacer cambios dentro del propio HTML. Para ello, recuerda que tienes un vídeo explicado con explicaciones propias del equipo de Google, que son los que nos van a permitir en este caso, pues nos van a contar más sobre esto, ¿vale? Sobre esta técnica. Pero para que la tengas
totalmente clara, ¿cómo se escribiría? Vamos a poner la etiqueta de picture, dentro vamos a meter una imagen, como siempre hacemos, con sus dos respectivos atributos, el atributo src de source y el atributo alt como texto alternativo. ¿Y cómo podemos hacer que esta imagen cambie? Para ello, dentro de la propia etiqueta picture, deberemos de añadir una etiqueta como, por ejemplo, podría ser la etiqueta de source. La etiqueta de source hace referencia al atributo src de la imagen dentro de la misma etiqueta de picture. Dentro de source pondremos srcset, es decir, le voy a decir que ajuste que ponga la ruta, por ejemplo, de la imagen de un móvil cuando, y aquí es donde viene el siguiente atributo, que es cuando el media, es decir, el media del propio navegador, sea pantalla y también se cumpla que, por ejemplo, el max width es 360 píxeles. Así que, como resumen, te voy a seguir contando, y todo esto ya lo estuve contando en los vídeos previos, anteriores, pero ¿cuáles son los trucos, en este caso, para que el responsive te resulte súper suave? Es decir, te resulte súper fácil. Primero, ten en cuenta que el reset, tener un buen reset de CSS, es esencial. De hecho, si quieres ver la diferencia entre el reset de Normalize y el reset de Meyers y ver cuál es el propio reset mío que ya está preparado para Responsive, te dejo también el vídeo aquí arriba y abajo en la descripción. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que siempre, si utilizamos los @medias, deberíamos de colocarlo al final del archivo CSS. Esto se suele aplicar sobre todo en la primera forma de maquetar que te enseñé, cuando un @media contiene muchos selectores. Hay que tener en cuenta que el selector siempre debe de ser el mismo, por especificidad. Si el selector no tiene la misma especificidad y no es exactamente igual, muchas veces estos @medias no te van a funcionar. Ten en cuenta que debes de colocar y debes de pensar muy bien cuáles son los breakpoints que vas a utilizar cuando estemos hablando, en este caso, de tu propia página. Recuerda, como ya comenté en los vídeos teóricos, que una web puede tener, y de hecho suelen tener, muchos @media para muchas veces corregir ciertos problemas en la maquetación en medidas muy concretas. Debemos de tener en cuenta también que si evitas utilizar alturas en las propias etiquetas te vas a quitar mucho trabajo, pero volvemos a lo mismo, esto es muy importante que tengas una buena y una forma sólida de maquetar, además de un buen reset. Por siempre, intenta utilizar siempre anchos en porcentajes, en VW o en VH siempre que puedas, y evita las alturas, como ya hemos comentado antes. Calcula bien, es decir, calcula de forma perfecta cómo se deberían de alinear o de colocar las etiquetas con su posición static, relative, absolute o fixed. Si quieres saber cómo calcular perfectamente las etiquetas, también te voy a dejar un vídeo abajo en la descripción para que sepas exactamente qué hay que hacer en cada momento concreto dependiendo del position y del tipo de maquetación que vayas a aplicar. Debemos de tener en cuenta que debes de intentar utilizar Flex o Grid siempre que el proyecto te lo permita. Esto parece un poco locura, pero a día de hoy hay muchas empresas que todavía tienen proyectos con Float. Y además de esto, te voy a dar un pequeño y último tip, que es intenta utilizar algún tipo de metodología como la metodología BEM. Por un lado, si no sabes muy bien cuál es esta metodología BEM, te recomiendo que te veas o qué es una metodología. Te dejo también unos vídeos justo abajo en la descripción donde te voy a contar absolutamente todo. Es decir, donde te voy a contar no solo qué es una metodología, sino que además te voy a poner ejemplos prácticos. Y a partir de aquí, si quieres seguir viendo los siguientes vídeos y este te ha gustado, por aquí te aparecerá un botón para suscribirte y justo por aquí por los laterales unos vídeos que seguramente te interesen. Así que un saludo, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, crux!